Señor Correa, ¿ya escuchó? Se oyen a lo lejos, Sí, pero sí, ya sí. se escuchan. Pero ya se escuchan. Ya se escuchan. Señor Correa, bienvenido. Estos son los parroquianos. ¿Cómo está, señor Correa? Muy bien, señor. Pues Oiga, rápidamente, ¿qué le ha parecido el Festival Cultural? Gozándolo, disfrutándolo. Ya jueves 14 han transcurrido unos días de este festival que yo le adelanto. A ver. Le adelanto. Va a ser un éxito. Sí, sí. Además, ¿sabes qué? Yo sin tener niños me fui a dar una vuelta a los espectáculos infantiles de rock infantil. ¿Te acuerdas de aquel grupo Qué Payasos? Ah, sí, como no. Bueno, de eso platicamos ya, Regresamos. ya en el cuerpo del programa. ¿Le parece, señor Y con Correa? el invitado que tenemos el día de hoy. Ah, tenemos hoy invitado. Hoy es arte, ¿verdad? Hoy es arte Hoy- y directo desde Roma, Italia. Ah, caray, ¿mexicano? Mexicano, pero desde Roma, Italia, vamos a platicar con un artista plástico. Perfecto. Comenzamos. Bien, gracias a usted que nos ve a través del 24.1 de su televisión, a usted que nos ve a través del 97.9 de FM, no nos ve, nos escucha. No se escucha, señor, escucha no a se través del escucha. 97.9. Es que estamos, ya la mayoría está de vacaciones, pues uno piensa que todo el mundo está como uno, ¿no? Pero no, nos escucha a través del 97.9 de FM, Radio Zacatecas, y sobre todo a usted que nos ve a través de las redes sociales. ¿Dónde? Ahí donde nos ven, ¿no? Es correcto, Si señor. yo no pregunto dónde nos ve. Facebook, YouTube, Twitter, ahí estamos ya en los parroquianos este jueves. Señor Correa, Señor, ¿cómo y está? transcurre el Festival Cultural Zacatecas 2022, transcurre y transcurre bien. Como decíamos hace un par de días, los zacatecanos y visitantes están retomando, están conquistando las plazas públicas, los espacios de todos, lo cual es un gusto, señor. Realmente da un gusto. Hace 2 días usted decía, el martes pasado decía, el festival va a ser un éxito. ¿Y sabe qué? Yo creo que sí, tiene usted razón, va a ser un éxito, a pesar de las restricciones económicas, a pesar de las restricciones sanitarias, a pesar de los pesares. Creo que este festival va a ser punta de lanza para otras ideas. Señor, y algo que a mí en lo particular me está llamando la atención del desarrollo de esta fiesta, máxima fiesta cultural de los zacatecanos, es justamente el espacio dedicado a los niños. Está, dirían en mi época, está padrísimo. No sé si eso todavía se diga así, pero está padrísimo, porque además es rock para niños. O sea, ¿tú te acuerdas de Qué Payasos, no? Sí, cómo no. Fíjate que yo ahí en mi terruño, donde yo vivía antes, yo vivía en la unidad Fobiste en México. Ok. En Canal Para de ubicar a la- Miramontes, para para ubicar a la gente al ahí sur de la ciudad. Por Villacuapa. Junto al lado de mi edificio vivía el vocalista junto con su hermano, creo, de este grupo. Te estoy hablando en los 80. A ver, nada más para ubicar a todos, esta unidad está muy cerquita del Estadio Azteca. Enfrente. Muy, Casi enfrente. muy cerquita del Estadio Azteca. Entonces, fíjate que yo tenía de vecino al vocalista, no recuerdo su nombre, de este grupo que comenzaba, que era el Qué Payasos. Qué Payasos. Un concepto muy padre porque era rock dedicado a los niños. Sí, sí, sí. Y además con historias contadas para niños, ¿no? Y que no creo que sigue vigente Qué Payasos, pero aquí estuvo en festivales, Sí, aquí estuvo en muchos, Zacatecas. Muchos, cada año estaban aquí. Aquí los Qué Payasos, pero este grupo de Qué Payasos dio pie para que otros grupos le dieran este enfoque dedicado a rock infantil. Sí, ya hoy hay otros grupos, está Papo Rodantes, está Yucatán, que se me hace que Yucatán a Gogó ya es de los viejitos, pero hoy está Papo Rodantes y otros grupos que siguen deleitando a la chamaquiza, chamaquitos y chamaquitas, con esta onda del rock y además los va formando musicalmente, ¿eh? No, creo que es una excelente aportación de espacios como el Qué Payasos, como los grupos que acaba de mencionar, que es una gran oportunidad y que ahorita la tenemos en esta edición, señor, del Festival Cultural Zacatecas 2022. Entonces, hombre, ahí quedan todavía días para disfrutar y ser parte de este excelente regreso al festival. Fíjate que ya no te platiqué la otra ocasión, me fui a Santo Domingo a escuchar el Requiem de Mozart. Oh, señor. No. Qué elegancia la de Francia. No, bueno, caray. es que uno de pronto tiene que
Pues es que uno no sabe leer y escribir, entonces de alguna forma tiene uno que cultivarse, ¿no? No, ¿y qué le pareció? No. O sea, per se el Requiem de Mozart es una cosa extraordinaria, pero con la acústica de Santo Domingo, con el espacio religioso que es Santo Domingo, se escucha, te da otra sensación. Es una sensación diferente la que uno siente estando en una sala de conciertos X, o por ejemplo aquí en el Teatro Ramón López Velarde o en el Teatro Calderón, a escucharlo en el ambiente que es Santo Domingo, ¿no? No, En que el es ambiente precioso. Y la acústica, religioso. No, la que acústica tiene es muy diferente, es otra situación. Fue extraordinaria esa Fíjese que yo le experiencia, ¿eh? invito a usted también y a toda la gente, los amigos que nos escuchan, en el Museo Zacatecano en este momento están un grupo de maracames de la cultura wixárika, Ok. que aparte de estar exhibiendo sus productos, su artesanía, esta forma tan hermosa de plasmar su cosmovisión que tiene el pueblo wixárika, está un grupo de maracames haciendo limpias, ¿eh? Ok. Que es una experiencia también muy bonita, también muy padre, donde se tiene uno la oportunidad de este acercamiento con este pueblo originario, que aunque no radica en el Zacatecas, como todos conocemos, pero sí está muy arraigado en nuestra entidad por ser parte de la gran nación wixárika. No, y además Zacatecas, además la capital del estado, tiene un espacio muy especial para la cultura wixárika, Así ¿no? es, la zona de Macuipa, Que se acaba de quemar, por que cierto. se acaba de quemar se quemó el aquí. fin de semana. Usted lo pueden ubicar, está junto a la central camionera. Es un sitio sagrado para el pueblo wixárika. Es un sitio donde ellos, cuando vienen a hacer su tradicional recorrido hacia Real de 14, hacia la zona de Real de 14, tienen que pasar por ahí porque entre sus creencias este es un punto sagrado. Claro. Entonces, bueno, sí tenemos este adentramiento. Eso ya nos une, ¿no? Eso ya nos une. Eso ya nos une. Y ahorita tenemos en el Museo Zacatecano maracames, gente con mucha experiencia dentro de la cosmovisión wixárika, que está haciendo unas limpias a la gente que quiera acudir y vivir esa experiencia. Y a ver, platíqueme usted, porque yo nunca he tenido esta experiencia. ¿Usted ya la tuvo? ¿Cuál es la diferencia? Fíjese que hace muchos, muchos años tuve la oportunidad de estar en San Andrés Coamiata, en una ceremonia bajo los ordenamientos que el pueblo wixárika tiene. Estuvimos ahí una semana con el consumo tradicional del peyote. Claro. Y son experiencias realmente que lo marcan. Usted ya no le invitaría a esa experiencia en específico. No salgo, ¿eh? Porque, exacto. No salgo. Porque eso es hay que ser muy joven para aguantar una experiencia. Hay que tener buena rodilla. Hay que tener buena rodilla, buen corazón y buena presión arterial. Ya, o sea, ni buen corazón, ni buena rodilla, y la presión arterial. Entonces, ni hablamos. yo lo invito, si tiene, pero para los demás, o por lo menos ir a visitar, ¿no? Es una experiencia que marca, señor Isaías. En este caso, entonces, limpias. Aquí es pura limpiecita. Ok. Una limpiecita, nada más. ¿Con qué lo hacen? ¿Con alguna hierba? Traen sus hierbas, traen todos sus elementos de su cultura para ayudar a recargar esta energía que requerimos todos y que bien nos hace falta. A ver, entonces, eso es en el Museo Zacatecano. En el Museo Zacatecano, en el patio central del Museo Zacatecano. Perfecto. Ahí puede ir visitantes y zacatecanos. Y el domingo, si usted no tiene otra cosa mejor que hacer, va a estar en la Plaza 450, Yucatán a Gogo, para que lleve a sus chavos, sus chavaquitos, a sus chavitas, a sus chavitos, se la pase a escuchar rock y a escuchar historias contadas en Rock con Yucatán a Gogo el próximo domingo, que cierre el domingo el festival. Puede irse a la Plaza 450, luego bajar al centro, disfrutar ahí, disfrutarnos después de 2 años, pues disfrutarnos. Yo creo que es lo mejor que puede suceder. A lo mejor si trae 2, 3 pesitos extras, consumir algo de lo que están vendiendo ahí y luego quedarse ya al concierto de clausura. Me parece muy bien, señor. Yo creo que sería como lo más correcto para este fin de semana. Señor Correa, vamos a un corte y recibimos al invitado. ¿Le parece? Adelante, señor. Corte, regresamos.
la máxima fiesta de las artes de Zacatecas, México y el mundo, tiene preparado para ti conciertos, exposiciones, obras de teatro, séptimo arte. Vive el 36º Festival Cultural Zacatecas 2022, del 8 al 17 de abril. Lo mejor de esta tierra es nuestra cultura. Bien, continuamos. Las campanas. Ya. Las campanas, se me olvidaban. Bien, continuamos a los parroquianos. Gracias por su compañía este jueves. Esperemos que esté descansando. Gracias por sintonizar el 24.1 de su televisión. Si nos está escuchando, gracias por escucharnos a través del 97.9 de FM, Radio Zacatecas. Y si nos está viendo en redes, señor Correa, no quiero enterarme dónde nos estén viendo. Excelente. Mejor así lo dejo. Señor Correa, ¿tenemos invitado? Tenemos invitado en este marco también, ya tan culturales que andamos, señor, en pleno Festival Cultural Zacatecas 2022. Tenemos el día de hoy aquí en la mesa de los parroquianos a un artista plástico llamado Luis Álvarez. Luis, bienvenido. Gracias, Luis, por acompañarnos muchas gracias a ustedes. este jueves. Un placer estar aquí en estas tierras mágicas y místicas de Zacatecas. Exacto. Mágicas, fíjate, lo dijo, resumió muy bien. Mágicas y místicas. Mágicas sabíamos, pero místicas de pronto se nos olvida que también tiene su misticismo Zacatecas. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, tema. bueno. Gran tema para Y platicar, nuestro invitado ya definió muy bien a Zacatecas. Luis, bienvenido a Zacatecas. Les adelanto, amigos, compañeros, Luis Álvarez es un artista plástico nacido en la Ciudad de México. Él comienza su trabajo como pintor en esa ciudad, pero desde hace 20 años se trasladó a la ciudad de Italia, al país de Italia, a Roma específicamente, Luis, pues para seguir profundizando sobre tu trabajo. Sí, ya son 20 años que estoy 20 allá. años trabajando en Italia. Sí, primero estudié en la Esmeralda, aquí en la Ciudad de México. En la Esmeralda, ok. Y después tuve la oportunidad para irme Te pregunto, al viejo continente. ¿la Esmeralda es el paso obligatorio para ser un buen pintor? Históricamente, como mexicanos, sí, podemos decirlo, pero yo creo que el arte lo tiene todas las personas y no forzosamente hay que ir a la Esmeralda para convertirse en artista. Pero te ayuda. Pero, por supuesto, la Esmeralda pues, fue fundada por los grandes muralistas mexicanos. Exacto. Tiene una grande trayectoria y digamos que gracias a la Esmeralda también me formé y me dio las bases culturales para irme a enfrentar el viejo continente en Roma, ¿no? Ok. Luis, pero iniciando, ¿cómo comienza tu carrera como creador en México? Cuando naces en México, platícanos un poco de ti antes de pasar a esta etapa de Europa. Por supuesto. Digamos que el culpable es el piano de mi padre. Ok. Ese fue el culpable. Mi papá hoy se lamenta, ¿no? De que ¿por qué te dedicaste al arte? ¿No? Ya sabes. El piano. Le digo, pues no te Lo hubieras mismo comprado pasa- el piano. Oye, Luis, lo mismo pasa con el periodismo, ¿no? Sí, te sí, preocupes. Exactamente. Entonces ese piano que todavía hoy lo tengo, es mi piano, digamos, porque yo empecé como músico, por decirlo así, y tengo ese origen y lo trato de transmitir también en mi pintura. El origen de la imagen es el sonido. Claro. Y eso es un principio para mí cósmico también. Entonces el piano, desde ahí empecé a explorar los sentimientos, las improvisaciones, y poco a poco se fue materializando hasta llegar al pigmento, digamos, con los años. Desde muy pequeño empecé a dibujar. Fui creciendo, la adolescencia, obviamente, empecé a experimentar técnicas diferentes, hasta enamorarme que hasta el día de hoy, digamos que mi técnica preferida es la técnica óleo. Ok. Y bueno, de ahí empezó ya más grande, ya 17, 18 años, la filosofía, discursos psicoanalíticos, hasta llegar a entender que, bueno, quería dedicarme ya a las artes. Pero otra vez mi padre, ¿no? Que, no, pues dedícate a otra cosa. Bueno, entonces estuve 1 año y medio en la Universidad Iberoamericana estudiando diseño gráfico. Que también va muy ligado. Va muy ligado, pero sí fue un choque, porque yo en vez de presentar proyectos con témpera o con técnicas, digamos, de design y los proyectos más enfocados al vender, yo entregaba óleos. Y eso empezó a chocar con la sociedad también del Ibero. Yo me sentía un poquito más espiritual, ya no tenía ese materialismo. Entonces, hasta que decidí dejar la carrera, definitivamente, enfrentar la imagen paterna y seguir mi sueño. Y entonces intenté hacer el examen de admisión en la Esmeralda, examen también que fue muy difícil en esa época, fueron 7 días seguidos de examen,
Pero tuve la fortuna y gracias también a ese año de preparación en la Universidad Iberoamericana me dio las bases para poder enfrentar bien el examen y me aceptaron. Y desde ahí, bueno, empezó la aventura como pintor. Gané después de 3 años el Esmeralda, el concurso nacional de arte joven. Ok. Y ya eso fue como que el trampolín para poderme ir a Italia, que siempre ha sido mi sueño desde que tenía 5 años. Entonces, llegar a una ciudad como Roma, volver a empezar de ceros. Perdón que te interrumpa, Sí. Luis. ¿Por qué Italia? Bueno, Italia primero porque desde chiquito me gustaban las cosas italianas, ya sabes, un poquito el colonialismo inconsciente que a veces uno tiene aquí en México de otras culturas, ¿no? Desde la Ferrari, desde el fútbol, el calcio, hasta llegar allá a conocer, pues obviamente a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci Sí. y a profundizar Rafael. Cuando los Entonces, conoces en persona es diferente. pues, claro, bueno, mis maestros todos están muertos, la verdad. Sí. Pero, Pero su obra. Pero, obra, sí, exacto, sí, sí. su obra fue primordial. Eso creo que fue el llamado. Yo llegué a Italia por la pintura. Ok. O sea, eso digamos que ya fue la decisión radical, de raíz, porque fue quitar esto que yo pensaba de ser, volverlo a replantar en Roma, en una ciudad también tan antigua, tan mística. Conocí los fantasmas ahí, digamos, en la soledad. Claro. Y entonces ahí joven, llegué a 23 años a Roma y eso pues me hizo también crecer mucho como artista. Llegué a una zona muy especial, sin querer queriendo, se llama La Estorta, que es una zona etrusca, Ok. a las afueras de Roma. Esa fue, Tiene digamos, su magia. mucha magia. Tiene su Digamos, magia. la cultura etrusca es más antigua Sí, que la claro, romana. claro. Es el origen de Italia, sí, verdaderamente, no es la romana. Y después de muchos años, que toda mi investigación es a través de la arqueología, a través de los estudios del origen de la humanidad, me di cuenta de que había llegado a un lugar muy especial los primeros 2 años de mi vida ahí en Roma. Soledad extrema, como decía, estar limitado también económicamente. ¿De qué vivías, Luis, cuando llegaste a...? Pues mira, tenía el apoyo de mis padres, porque eso fue fundamental. Yo agradezco hasta el día de hoy, lo puedo decir abiertamente a tu público, que mis padres fueron mis mecenates, Ok. los que creyeron en mí hasta hoy. Entonces, sin el apoyo de ellos, yo no hubiera logrado lo que he logrado. Eso es muy importante decirlo. Después encontré que mi generación pues, no era el único que tenía sus padres que lo ayudaban. Muchos amigos míos, hoy en día, digamos en la contemporaneidad, el artista también al inicio, hoy son los padres que nos ayudan. Después, bueno, entran los coleccionistas y vas entrando al mundo ya del arte a nivel más profesional y bueno, vas encontrando una callecita, digamos, que te permite de empezarte a mantener, a seguir tu sueño de una forma material más contundente, ¿no? Pero llevó años, digamos, iniciar en otra cultura también me hizo entender que yo era mexicano. Eso Ok. fue fundamental en Roma. Roma me enseñó a ser mexicano. Me enseñó el regreso a mi origen, que finalmente en la Esmeralda todavía no estaba tan bien identificado como mexicano, porque el mismo sistema de la Esmeralda apuntaba más al arte americano, al conceptual art, al video art. Y yo como pintor siqueriano me criticaba, ¿no? No, ya el muralismo está superado, no, ya. Negaban la propia cultura mexicana en la Esmeralda. Cosa que en Italia empecé a rescatar, porque finalmente cuando enfrentas otra cultura, lo único que tienes es a ti mismo. Claro. Y nunca vas a ser italiano, ¿Cuál, digamos. cuál- cuál es el momento fundamental donde dices, esto es ser mexicano? Debe de existir. Claro, según yo, cuando empiezas Italia, la Roma es maravillosa porque es cosmopolita. Encuentras a todo el mundo. Sí, claro. Entonces, amigos peruanos, amigos chilenos, argentinos, españoles, de otras partes de Arabia, de África. Roma, digamos, es un punto neurálgico mundial. Aún. Hay grandes inmigraciones, ¿no? Por las guerras y todo, Sí, bueno, sí, que sí. sabemos este tema, pero de encontrar un peruano que habla español, pero que no habla mi español, me empezó a hacer entender que yo hablaba mexicano. Claro. Cuando hablaba con los españoles, me entendí que no me entendían algunas frases. Entonces decía, yo tengo el mexicanismo, el cantinfleo, por Claro, decirlo sí, así. sí, sí. Y eso lo empecé a rescatar, empecé a entender a través del contraste del espejo del otro lo que uno es. Y ahí mi investigación se empezó a basar sobre todo más en rescatar mi México hasta que hice la tesis
en la Academia de Bellas Artes la licenciatura sobre Siqueiros. Ok. Que fue mi proyecto final. Estudiaste pues en Italia, llegas a estudiar. Llegué a la Academia de Bellas Artes de Roma, me eché la licenciatura, Ujú. presenté esta tesis, que salí con mención honorífica, y después me especialicé en la maestría, siempre en la Academia de Bellas Artes de Roma, sobre el grabado. Hice el homenaje a Guadalupe Posadas. El grabado de Guadalupe Posadas, la llamé mi tesis Cuando la muerte nos sonríe. Ujú. Y entonces digamos que ya desde ahí para mí fue una bandera llevar estos dos grandes artistas y enfrentarlos y compartirlos con la cultura italiana. Mucha gente se quedaba impresionada del nivel que tenía Siqueiros, que hoy el muralismo de street art pues, se queda corto en realidad con todo lo que hemos ya pasado como vanguardia nosotros. Entonces para mí fue un grande honor poder empezar a rescatar lo que en la Esmeralda criticaban, en Italia se empezó a vanagloriar. Y para mí eso fue muy importante, me dio la seguridad de poder enfrentar un mundo occidental pues es el origen del mundo occidental, claro, estaba en la sí. cuna, y ahí podemos decir que pasa de todo, desde cosas muy positivas como el gran humanismo, pero hasta pasado el fascismo en Italia. sí, por supuesto. Entonces digamos que he enfrentado hasta hoy en día estas realidades, ¿no? Cuando estás en Italia y descubres tu mexicanidad, no sé si lo podemos llamar así, Por supuesto que descubres tu mexicanidad y la empiezas a compartir, ¿es cuando en realidad te nace el orgullo mexicano? No, es como que ya me había superado la mexicanidad, ya estaba en mí, solo que la negamos, Claro. que es diferente. Yo lo que hice fue descubrirla, hacerme consciente de eso, ver mi espalda, lo que no vemos. ¿Me entiendes? Como una máscara de parachico que cuando la giras parece tolteca, maya, atrás en su interno, en el exterior es occidental y trata de imitar al español. Para curar un niño, bueno, la máscara de parachico es muy mágica, pero la realidad está atrás de esa máscara. Entonces digamos que yo me quité esa máscara y pude ver a través de otra cultura tan diferente, pero al mismo tiempo irónicamente muy Tan similares, cercano, porque sí. somos latinos. Somos latinos. Vi eso que ya tenía yo, esa sangre. Mis padres son de Chiapas, tengo sangre maya, digamos. Son de la zona de Teopisca y de Comitán. Ok. Entonces digamos que eso fue lo que, porque nosotros que estudiar en escuelas privadas desde chavito y todo esto te crea también esta colonización que decía del pensamiento, la colonización, por ejemplo, americana, de cantar en inglés, del grunge y de todos estos términos que finalmente te das cuenta ya en lejos de tu país que no valen mucho, que es mejor Chabela Vargas. ¿Me entiendes? Aunque sea costarricense. Pero recuérdate, Chabela Vargas dice, nosotros los mexicanos podemos nacer donde queramos. Nos pega la gana. Eso es verdad, ser mexicano. Y además te digo, los zacatecanos también nacen donde se les pega la gana. Pues sí, pues por eso están aquí. Exacto. Entonces, Agustín Lara, descubrí la música de Agustín Lara allá, joven. Y después con mis grandes amigos italianos y mi maestro Gianpaolo Berto, que es el que, digamos que el primer maestro italiano que creyó en mí, que me apoyó, que hasta hoy es mi ángel de la guardia, me enseñaron la cultura profunda italiana, donde podemos conocer a cantautores como Fabrizio D'André o Battiato, grandes poetas que entran en una profundidad tal que cuando entras a un México profundo se unen. Claro. Y ahí es donde empecé a contar los links, los puentes y las relaciones importantes que trascienden a las fronteras. Y entonces ahí es donde puedo unificar un arte y me empecé a enriquecer también de la cultura italiana, no a negarla, al contrario. Cuando la primera vez que vi un Antonello da Messina, un grande pintor, el primer pintor que pintó al óleo en Italia, fue redescubrir la grande arte en cuadritos tan así chiquitos. Claro. Encontrar el universo. Eso fue Antonello da Messina, por ejemplo. O encontrar el primer impacto con Caravaggio, ¿no? Claro. Que te da unas cachetadas cuando ves sus cuadros en vivo. Y empiezas a entender una universalidad cósmica en esos cuadros. ¿Cómo la empiezas a encontrar después en el arte teotihuacana, en los mayas? Y hasta que llegué a Egipto, también en mis estudios, y Mesopotamia, desde luego, pero Egipto fue el que me dio ya un giro de unificación de la geometría sagrada que podemos llamar. Nada más. Adelante, señor. Sí. Por lo que nos platicas, estás escarbando en las raíces, no en tus raíces, en las raíces de la humanidad, y lo que vas descubriendo es que
esas raíces son comunes a todo a todo nuestro planeta y a todas las culturas. Hay una línea temporal en la historia del arte. No, generalmente nosotros estudiamos la historia del arte como temporal. Claro. Como una línea. Como una línea que va quién sabe dónde, ¿no? Y que es influenciada por ciertos contextos sociales, ¿no? Y característicos de cada época. Y va dividiendo los géneros. Pero hay otra línea subterránea que parecería casi invisible, como diría Paul Klee. La pintura hace visible el invisible. Esa línea es atemporal. Y en esa línea encontramos complicidades increíbles entre los artistas, en donde los géneros se vuelven a unificar. Y es ahí donde quiero transmitir esto que he descubierto a través de otros grandes artistas, esta línea atemporal, como podría ser el inconsciente también, y amoral también, donde encontrar una verdad que unifica todas las mentiras y todas las verdades. Creo que para mí esa es la verdad. Y donde yo no solo se trata de entender al artista en su contexto social, sino en un contexto de herencia espiritual y científica, tecnológica, de todo lo que ha pasado en antecedentes. Y ahí donde te das cuenta que el pasado se convierte en el futuro. Y eso para mí ha sido fundamental para volver a entender la riqueza y la sabiduría de nuestras culturas aquí en México. Porque en México podemos decir que es una sorgente, como se diría en Italia, de universalidad, porque tenemos el tiempo. Aquí somos muy avanzados en el tiempo, los mayas, por ejemplo, que hasta hoy los rusos lo estudian y los chinos. El tiempo, la concepción del tiempo. Y eso me ha hecho a mí un buen pintor, puedo decirlo, tener la conciencia de qué es el tiempo en que empieza a pintar. Okay. Entonces, en Italia, después de algunos años, que después que me gradué, que después pude sacar lo que se llama permeso de soggiorno, que sería el equivalente de la Green Pass y eso, fundé mi estudio de pintura con otros grandes 4 amigos, colegas. Mexicanos. No, peruanos, italianos. Okay. Latinos. Abrimos, se llama Estudio Soterráneo, y desde ahí empezamos a relanzar nuestra estética. Hemos sido muy independientes, muy undergrounds. No hemos caído nunca en sistemas de galerías. Hemos estado también, en ese sentido, aislados, pero fuertes, para rescatar estéticas olvidadas. Técnicas también que hoy parecerían aburridas y que no dicen nada. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo recibe? Porque me llama la atención todo eso, lo que estás trabajando, cómo llegas, cómo fortaleces tu propuesta, pero ¿cómo es recibida en Italia? Pues fue una conquista, y sigue siendo. Como dice mi papá, pues si conquistas Roma, conquistas el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Y Roma es inconquistable. Ok. Sí. Ahora aún. Sí, es inconquistable, y lo dice también la historia misma. Roma es una ciudad muy extraña, muy particular. Han pasado tantas cosas que, como decía al principio del programa, he conocido los fantasmas en ese sentido. Roma es una ciudad que habitan los fantasmas. Han pasado muchos sufrimientos. Las decapitaciones de los cuadros de Caravaggio, pues yo he estado ahí en Castel Sant'Angelo, donde verdaderamente pasabas y veías la gente sin cabeza. Es decir, Roma ha sangrado mucho. Y en ese sentido, la pregunta sería, ¿cómo conquistas el sangre? ¿No? Ya no solo Roma, ¿cómo conquistas ese sufrimiento? Pues la única forma, pues es también haciendo lo tuyo. Y eso ha sido difícil, si te digo la verdad, pero también saliendo victorioso de eso, te sientes también orgulloso, porque esa oscuridad me ha hecho que las raíces puedan ir más en profundidad. Tan profundas que hoy que está saliendo este pequeño arbolito, pues va a crecer y va a crecer muy alto. Porque las raíces son profundas, ¿me entiendes? Entonces, digamos que en estos últimos 20 años, lo que he tratado de hacer es entender qué es esa oscuridad, entender qué es el sufrimiento, entender estas energías negativas y equilibrarlas. Y la mejor forma para equilibrarlo, para mí, es con el arte. Es con esa cosa que llamamos arte con A mayúscula. Como los grandes arquitectos. Era llevar el espíritu en la materia.
Esa creo que es mi mejor definición que he encontrado en estos años de mi vida del arte. El arte es materializar el espíritu. Y eso, para lograr eso, pues tienes que ser primero muy humilde, porque tienes que aprender a recibir el mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que limpiar un poco la mente. Y hoy vivimos en un mundo que no deja el espacio para que se vacíe la mente. Al contrario, estamos en la velocidad, en el goce insaciable, ¿no? Claro. Entonces hoy detenernos es un acto revolucionario. Y por eso me he aferrado con orgullo en la técnica óleo, por ejemplo, para afrontar el popismo que hay, la velocidad de la idea, para tener cuadros que yo trabajo a veces hasta 10 años, un cuadro, para acabarlo. Pero eso me ha dado una fuerza porque el cuadro hablan por sí solos y espero que poderlos compartir el próximo año aquí en Zacatecas con una exposición que estamos planeando y estamos armando. A ver, me llama la atención este asunto de la universalidad de la pintura. Me acordaba en este momento de algunos murales que quedan ahí en Tula. Seguramente los conoces, están muy dañados, pero alguna conexión tienen de pronto con algo que ves en Egipto o con algo que ves en la cultura maya, en Bonampak. Y cuando te oía, conectaba todas esas piezas y creo que tienes razón, ahí en la raíz, ahí abajo, no sé qué tan profundo, debe ser muy profundo. ¿Cuánto llevamos? No sé, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años. Ahí debe de estar la base de todo. Y esa base es la que tú estás buscando y la que estás rescatando, por lo menos del lado de lo que eran las culturas mexicanas, que hay que recordar que eso no era México, sino un cúmulo de culturas que hoy son México. Exacto, lo dice Octavio Paz. El verdadero México está todavía enterrado. Está soterráneo. Físicamente. Por eso mi estudio se llama soterráneo también, ¿no? Está ahí. Los españoles destruyeron solo la basecita. Sí, claro. Era imposible destruir todo. Imposible. Aunque quieran, aunque lo quisieron hacer, no pudieron, ¿no? ¿Qué creó una amnesia? Una amnesia. Olvidamos cosas, ¿no? Pero eso también es cósmico. Olvidar es bueno para volver a reinterpretar los símbolos y a volver que resurja una nueva estética. Por eso ese olvido es necesario. Ajá. Es doloroso. Sí, por supuesto. Porque pierdes de identidad, ¿no? Y tienes que volver a nacer. Por eso es doloroso. Tienes que volver a reconstruirte. Es lo que me pasó a mí en Roma. Me tuve que volver a reconstruir una vez que ya había ganado el Premio Nacional en México, imagínate, con el gobernador en Aguascalientes y volver a llegar allá y no hacer nada y volver a reconstruirte fue un parto, fue difícil, ¿no? Pero eso fue una mejoría de mi conciencia, de mi ser. Me pude volver a poner las cosas que quería llevarme conmigo y también dejar las cosas que no me servían, ¿no? Eso, como se llama en psicoanálisis, una neocreación. Entonces, esto de las raíces que decimos es bien importante porque si hay un olvido, el renacimiento es eso. ¿El renacimiento qué cosa es? Italiano. Es volver a rescatar lo que ellos mismos ya habían olvidado. Ellos caminaban en las ruinas, no les llamaba la atención el Coloseo, estaba lleno de hierbas, de comidos. El Panteón estaba ahí, casi ni se veía de tantas plantas. Es Rafael, los primeros arqueólogos. Rafael crea la primera mapa de Roma antigua, imagínate. Es el primero que empieza, bajan con lazos amarrados, con antorchas, a ver en la noche los grandes afrescos romanos. Ellos son los que redescubren esa simbología. Por eso el Renacimiento, ¿qué hace? Reinterpreta desde la oscuridad y desde esa amnesia los símbolos cósmicos, geométricos, con todo el arte que se llama banalmente arte decorativa, que son geometrías cósmicas en realidad. Todo eso lo empiezan a volver a pintar, a reinterpretar los italianos. Y se empiezan a dar cuenta del valor que tiene. Eso es lo que estamos viviendo hoy con la Cuarta Transformación, por ejemplo. Estamos viviendo el rescate cultural de esa profundidad que estaba siendo olvidada y que la misma persona que hoy, el indígena, que estaba ahí sobrevaluado, olvidado, sin un lugar social, hoy empieza a tener lugar social, hoy empieza a tener una voz de nuevo. Hoy estás como los wixárikas, empiezan a hacer
internacionalmente reconocidísimos. Están murales Sí, en París sí, ya Sí, de sí, sí, ellos. el mural. Es decir, empiezan a tener una estética que sea reconocida internacionalmente y que otra vez que nuestra arte era un arte folclorístico. Recuérdate que antes de la Revolución Mexicana la Academia de San Marcos considera todos los grandes pintores venían evaluados por las academias francesas y españolas. Es por Dr. Atul y todo el movimiento muralista que va a llegar a resurgir otra vez. Van a crear la primera exposición de las artes populares mexicanas, que va a tener mucho éxito. Y desde ahí sale el movimiento muralista mexicano. Déjame, Sí. tenemos que hacer una pausa, Por pero te supuesto. dejo una pregunta. Todos los renacimientos son dolorosos. Tú lo viviste, a lo mejor el señor Correa lo vivió, a lo mejor las personas que nos ven y nos escuchan lo han vivido, estos renacimientos. ¿Qué tanto le falta a México de dolores para lograr este renacimiento? ¿Me permites una pausa? Excelente. Señor Correa, si me Adelante, permite, señor. vamos a un corte, regresamos. La máxima fiesta de las artes de Zacatecas, México y el mundo tiene preparado para ti conciertos, exposiciones, obras de teatro, séptimo arte. Vive el 36º Festival Cultural Zacatecas 2022 del 8 al 17 de abril. Lo mejor de esta tierra es nuestra cultura. Bien, continuamos, estamos en Los Parroquianos. Le reitero mi agradecimiento porque nos esté acompañando este jueves aquí en Los Parroquianos a través del 24.1 de su tele, del 97.9 de su radio. Seguramente si usted va en carro, pues nos va escuchando, le agradecemos su compañía. Y si usted nos sigue a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, también le agradecemos su compañía. Este jueves aquí en Los Parroquianos, señor Correa, nos quedamos con una pregunta para nuestro invitado. Una pregunta muy dolorosa. Por cierto, Una además, Sí, los renacimientos son dolorosos. Yo creo que ¿Qué México- tanto nos está doliendo a México? yo creo que México y todos internamente, aunque también en la pequeña singularidad de cada uno de nosotros, también tenemos que ser valientes a no sufrir, Ok. a empezar a decidir otras cosas. Y eso es lo que falta a México. En vez de cantar, ay, 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 canta y Canta, no, no no, hay que cantar victoria también para nosotros. Hay que nutrirnos y ser valientes a ser felices, porque ser felices, y eso yo lo he vivido también como pintor, a veces uno exagera demasiado, ¿sabes? En la soledad, el sufrimiento. Y eso se crea un fantasma. Y yo creo que la mejor forma de salir del hoyo, por decirlo así, es cantar, es bailar, es tener tener la conciencia de que tampoco se trata de negar la oscuridad, pero tampoco se trata de estar solo en la felicidad absoluta, porque eso dura poco. En geometría sagrada, el magnetismo es el movimiento entre el bien y el mal, positivo y negativo. Por eso es la forma de la manzana, es un símbolo muy antiguo que representa el magnetismo. Es decir, no hay que estar ni aquí ni acá, hay que llegar al centro. De eso se trata. Entonces, la invitación con el arte, la invitación a cuando se sublima o se cura a una persona, o que nos podemos curar este dolor, es cuando entendemos que tenemos que es en el centro, estar ahí, bailando entre estas dos fuerzas, entre tanto la vida como la muerte, entre los demonios y los ángeles, entender la danza, y ya no solo quedarse en el hoyo o estar solo en el bien, porque finalmente vas a regresar, ¿no? A ver, esto me lleva, Luis, a una gran pregunta que por siempre se ha hecho con los creadores, con la gente que le gusta todas estas manifestaciones. ¿El arte es una expresión contemplativa o el arte tiene una voz activa en la vida social, no solamente cultural, artística, sino también en la vida social, política, de movimientos, de las masas, en todo? ¿Cómo ubicarías tú en este escenario tu qué hacer ante este discurso? Pues para mí el arte con A mayúscula es activa. Para mí el arte es un acto, no es un pensamiento. Y sobre todo el arte de la pintura. Si no pintas, no existe. No importa cuánto puedas decir sobre eso. Si no agarras el pincel esa noche y no hiciste y lo materializas ahí, no existe. Por eso se justifican hoy, creo que yo a veces con mucha flojera en el arte conceptual. Pero para mí, la experiencia
es lo más enriquecedor de hacer un cuadro, no el resultado final. Y hoy estamos al revés. Hoy todos quieren llegar al resultado final saltándose el proceso. Entonces, para mí lo más importante es el proceso. Y cada uno tiene su proceso y vale oro ese proceso. Entonces, para mí, la grande arte revolucionaria, como Gustave Courbet, como el mismo Siqueiros, son actos revolucionarios. Y puedo decir todavía más, ya no solo revolucionarios en tanto como revolución de repetición, sino evolutivos. Tiene que ser evolutivos, que tienen que volver, que de lo viejo pueda verdaderamente surgir una nueva cosa, evolucionarnos con la conciencia. Y eso, para lograr eso, se tienen que hacer las cosas. Como decía Buda, el budismo después de Jesús, tibetano, diciendo, Jesús vino a complicar el budismo. Porque ya no solo se trata de hablar del amor, sino se trata de hacer el amor. Y eso es un acto. Okay. Claro. No quiero dejar pasar la oportunidad, Luis Álvarez, de preguntarte. En México desde hace 3 años estamos viendo una etapa muy interesante que se vio justamente el pasado domingo con su cerecita en el pastel con el proceso de revocación de mandato que tuvimos en el país. Sé que has estado 20 años fuera de México, sin embargo, eso no te ha impedido estar muy de cerca, atento con lo que está ocurriendo en el país. ¿Cómo percibes tú, cómo percibe la comunidad latina y especialmente la comunidad mexicana lo que estamos viviendo en el país en este momento con la llegada del actual presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, para mí, como dices tú, son 20 años de proceso de yo seguir a López Obrador. Lo seguí desde allá, desde la primera grande, ¿cómo se dice?, trufa, estafa de Calderón. Desde ahí fue muy triste. Estábamos por ganar esa. Y después otra vez con Peña Nieto, ¿no? Y fue terrible esa segunda. Entonces el proceso fue muy marcado. Inclusive todo esto provocó, te digo, todo lo malo también tiene cosas buenas, porque eso provocó grande pasión, provocó mayor intensidad política de mi parte, que yo era más espiritual, más como que en otros discursos, y esto me llevó a participar más políticamente. Hasta hoy, después de 4 años, poder votar, ¿no? Ayer fue para mí muy importante hacerlo, ¿no? Entonces, para mí, gracias también a las redes sociales, pude también tener una experiencia diferente. Todos los días, yo de hace muchos años, sigo las redes sociales y sigo el movimiento. Es frustrante a veces que estar lejos de casa y no poder ser activo como quisieras, ¿no? Pero al mismo tiempo eso me hizo allá en Italia entablar estos discursos con los hermanos italianos y poder hablar de esto. Porque Italia también ha vivido en paralelo momentos terribles que hasta hoy están peor, la verdad. Porque desde hace 20 años que no se vota en Italia. Y eso para mí es una grande ofensa a la democracia. Y que ellos plantean la democracia como uno de sus puntos fundamentales en su constitución, que nosotros todos tenemos la constitución del mundo basada en la romana. Y ver esa incongruencia que hoy ellos no lo hacen. ¿Por qué no votan en Italia? Pues mira, desde Berlusconi fue puro gobierno técnico. Y nunca se ha volvido a votar. Y la gente ahí veo que ya está en un plano muy cómodo, que es un fenómeno mundial. Yo creo que también las redes sociales, al mismo tiempo que pueden despertar, también pueden dormir. Letargan a la gente. Eso lo he visto allá, porque allá lo crearon, es de ellos, es el internet, todo lo que se mueve en business. Entonces hay una cierta comodidad al tener el acceso de que te llevan tu comidita a casa. Y ya la gente, pues, como que te vuelves muy pasivo. En un mundo que hoy se necesitan actos y no pasividades. Lo mismo lo veo en el arte italiano. Está en una crisis tremenda, sí hay buenos artistas, pero generalmente el muralismo en street art en Italia es mucho pop. Que prefieren pintar Spider-Man que empezar a rescatar nuevamente, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, para mí ha sido también irónicamente una misión de rescatar la propia cultura italiana allá, yo como mexicano. Porque como decía, yo también soy un hombre de mundo, es decir, ya cuando llegas a estos orígenes, en la profundidad todos los árboles y las raíces están conectados, ¿no? Entonces, lo mismo con la grande arte italiana está conectada con la arte mexicana. Hasta mi maestro Gianpaolo Berto decía, ¿el Renacimiento sabías que son las reencarnaciones de los mayas? ¿No? Decía, ¿no? Decía hasta esos puntos mi maestro Gianpaolo Berto, ¿no? Diciendo, siempre son los mismos que están construyendo estas luces.
¿Por qué? Si tú ves también el Panteón romano, donde se basará toda la gran arquitectura, después hasta moderna, que es la relación muy simple entre un cubo y una esfera. Sí, claro. Es decir, el masculino y femenino siempre han existido. El punto es que no nos enseñan la lectura. Yo cuando llegué, la lectura justa de los símbolos, yo cuando llegué a Fayum, que es lo que ahorita voy a empezar a enseñar la próxima semana, aquí en Zacatecas, me tardé 20 años. Y yo dije, era la primera cosa que me debieran haber enseñado esto. Sí, porque es el origen de toda la pintura moderna. Claro. Y de la iconografía. Y te la ven como arte bizantina o como romana. No, es antes. Fayum. Y ahí están todas las razas también retratadas. Razas. Estamos hablando de un momento, ¿cómo ahorita se me fue la palabra? De unificación de culturas, ¿no? En el último periodo de Egipto griego, y después va a ser romano. Sí, sí. En la zona sur del Cairo de Fayum. Entonces, cuando yo descubrí las catacumbas, esos retratos son en las momias, con todas las técnicas, y son más de 300 años, que es fácil decirlo, pero es mucho tiempo, encuentras todos los estilos, Picasso, encuentras a Modigliani, encuentras a Rembrandt en esos retratos. Todo lo que Occidente se va a vantar de que ellos lo inventaron, es como una negación del origen. Claro. Y eso es lo que a mí me choca, que eso es lo que yo combato. Y lo que está pasando también con la cultura americana, con la cultura... o sea, niegan a veces su origen verdadero, porque no pueden decir que venimos de África, ¿no? Nosotros los italianos, ¿no? Nosotros venimos de los griegos, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Pero si los griegos no hubieran hecho lo que... El teorema de Pitágoras no existiría sin las pirámides egipcias. O sea, es decir, por ejemplo, están conectados a África. Y ese es el origen de la pintura moderna. No estoy hablando de la pintura preclásica. No, estamos hablando de la pintura moderna. El origen. Los retratos del Fayum, 150 antes de Cristo. Ok. Luis, tú estás aquí en Zacatecas, acabas de llegar hace un par de horas, tienes muy poquito tiempo pisando tierras zacatecanas, pero vienes a presentar, a dar unos cursos, unos talleres a los zacatecanos. Platícanos qué es lo que vas a hacer en las siguientes semanas en el estado de Zacatecas. Pues bueno, voy a intentar en 2 meses dar las bases de este discurso arqueológico geométrico. Es un curso, digamos, introductivo, porque en 2 meses obviamente no se puede hacer todo. Pero ahorita estamos viendo en pantalla la publicidad, sí, ¿no? Curso experimental Retratos del Fayum, que los espero en el Centro Cultural Zacatecano. Ok. Próximo miércoles y jueves, el miércoles de 11 a 2 de la tarde y el jueves de 5 a 8 de la noche. Es un cupo limitado, son solo por grupo 5 personas, porque a mí no me gusta la cantidad, me gusta la calidad. Y entonces los invito para poder participar en esta experiencia de encontrar el origen de la pintura, las bases geométricas que construyen cualquier cuadro. Entonces es un curso que también desarrollamos mucho la percepción, ¿no? La simbología y la técnica a óleo. Digamos que eso es lo que vamos a ver e intentar. Es una cosa que ya pasó, ya la hice en Italia, ya he formado artistas en Italia, ya tengo diferentes alumnos que si ven este programa, pues ojalá les mando muchos besos. Ya hay gente que me sigue, que he formado y que estoy muy orgulloso de ellos. Entonces hoy, después de más o menos 8 años que hago esto en Italia, lo quiero poner y compartir con México. Claro. Y qué mejor ciudad que Zacatecas para empezar. En este curso va dirigido a gente dedicada al arte, a la antropología. ¿Puede ir cualquier ciudadano? Cualquier ciudadano, porque las bases espirituales las tenemos todos adentro. Cierto. Y eso es el verdadero término de la palabra educación pitagórica. Es sacar de adentro lo que uno tiene. Eso es educar. Lo que hoy, pues, una educación falsa es la que tenemos hoy sistémica, que es desde afuera. Sí, más bien meter. Exactamente. Entonces mi curso trata de despertar tu talento y de creer en lo que tú verdaderamente eres y ponerlo en juego. Yo solo voy a guiarlos. Y digamos que yo soy solo el guía que tiene más fe en este experimento. Por eso lo llamo experimental, porque es la experiencia del proceso, como dije anteriormente, la cosa más importante.
de formación artística, porque sí, cualquiera de nosotros es artista. Claro. Y entonces mi misión es simplemente, con un detonador, que en este sentido serían los retratos del Fayum, poder verte un ser más completo, más maravilloso y universal. ¿Dónde pueden buscar los interesados? ¿Cómo le hacen para encontrar y poder participar en ese taller, Luis? Mira, ahorita ya está publicado en Facebook, me buscan también en Facebook, Luis Alberto Álvarez, mi página. Ok. También en Instagram, Álvarez_Luis Alberto. Si quieren ver mi obra, también hashtag Luis Alberto Álvarez en Instagram. Y también les voy a dejar mi mail, que es masterl.u.gmail.com. Eso está publicado también, obviamente, en la publicidad que van a encontrar en Facebook. Ok, si podemos retomar el cartel de este curso, por favor, para tener ahí todos los datos muy precisos. Ahí está el cartel. Es curso experimental Retratos de El Fayum, de Luis Alberto Álvarez. Ahí están todos los datos para la inscripción. Son grupos pequeños. Son 5, vamos a hacer 4 grupos de 5 personas. Ok. La primera clase va a ser gratuita, porque la primera clase es donde vamos a entender la importancia de ser artesanos. Vamos a hacer el propio bastidor, la propia tela, la preparación. Desde cortar las maderas, clavar, engrapar, tensar la tela, prepararla. Ya desde ahí es un acto ritualístico muy hermoso e importante, que todos pueden aprender. Entonces la primera lección vamos a hacer eso. Y ya si quieres regresar, vamos a continuar esa tela con la experiencia de hacer un retrato del Fayum. Claro. Muy bien. Y además, este primer trabajo, yo nunca lo he hecho, pero me imagino que el trabajo de tensar la tela tiene sus características, porque no puede quedar ni tan tensa ni tan floja, ¿no? Necesita un punto. Eso es muy budista, ¿no? Ajá, sí, necesita un punto. Un punto exacto. Ese es el centro que decíamos. Claro. El equilibrio. Oye, Luis, este taller ya lo has estado dando en Italia. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente allá en Italia con Pues mira, este taller? afortunadamente ha sido muy positiva. La gente que me ha seguido es gente también que ha tenido ese coraje y esa humildad. Gente que no se esperaba también los resultados. He tenido alumnos de todas las edades y también hasta profesionales de la Academia de Bellas Artes de Roma han sido mis alumnos, como gente que solo ha tenido la pasión y que nunca ha dibujado. Y encontrar que los dos pueden se unen. unirse. Entonces, imagínate, para una persona que nunca ha dibujado, que nunca tener un resultado así, y después, obviamente el objetivo de esto también es hacer una pequeña exposición. Entonces, después de estos 2 meses vamos a hacer la pequeña exposición con los cuadros que hemos creado en el taller. Claro. Rápidamente, hay el proyecto de una gran exposición en Zacatecas, Luis. Sí. Nos queda poco tiempo. Ese Dinos, ¿qué se es trata? el sueño. Eso después de 20 años me encantará. Acabo de realizar una muestra, una exposición muy importante en Roma. Y entonces me quiero traer algunos cuadros que están por ahí y crear nuevos para la exposición que esperemos que se programe ya para la próxima edición en el 2023. 2023. Y vamos, ahora sí que ahí van a ser del vivo los cuadros, mi investigación, y ahí sí, como dice Artemisia Gentileschi, las obras hablan. Perfecto. Muy bien. Luis, un gusto conocerte. Un placer, es un Isaías. placer enorme Sí, un placer. platicar contigo, experimentar en esta conversación ese reencontrarnos con las raíces, pero no con las raíces mexicanas, con las raíces comunes. Y de pronto sí me deja la idea de, sí, conecta esto con esto. Claro, y conecta por esto. supuesto. Esa es la definición de sí, geometría. Sí, exacto. Sí, vas conectando puntos y dices, hay una enorme posibilidad de que sí haya un conector General, cultural, universal, social, político incluso, en toda la humanidad. Luis, gracias por tu compañía, Isaías, de gracias verdad. a ti por tu Es escucha, un honor. y Hombre, por tus gracias. preguntas. También, Memo, muchas gracias. Señor Es Correa. tu casa, Placer. Luis. Bienvenido de Muchas nueva gracias. cuenta. Y también a Entonces, tu público le mandamos un beso y los esperamos. Claro que sí. Y la semana entrante estamos comenzando con el taller de Luis Álvarez. Muy bien. Gracias a usted por acompañarnos este jueves en Los Parroquianos. Le agradecemos en todo lo que vale su compañía. Ya mañana es viernes. Ya mañana literalmente es fin de semana con estos días de guardar. Así que tómelo con calma y nos encontramos aquí el próximo martes en Los Parroquianos. Hasta luego.